Hola a todos, bienvenidos a Contrahistoria, el podcast donde revisamos los hechos que marcaron nuestra historia, pero con una mirada un poco diferente. Somos Majo, Vale y Nata, y este episodio es El Bogotazo a la luz de la historia. Y bueno, hoy queremos hablar de uno de los días más significativos para la historia de Colombia, el famoso Bogotazo. Evento conocido por muchos, no tan profunda y ampliamente por la mayoría, y desconocido para algunos. Y si tal vez usted es de los que no tiene idea de lo que le estamos hablando, nos referimos concretamente a un estallido social muy violento ocurrido el 9 de abril de 1948, donde hubo una gran cantidad de disturbios en Bogotá y en otras ciudades del país tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Y eso es lo que queremos venir a contarles. Pero ojo, no venimos a repetir lo que siempre se relata, porque sí, fue un evento brutal, pero no podemos decir que fue como tal el inicio de la violencia, ni que se explica solo con el asesinato de Gaitán. ¿Qué? ¿Cómo así que no? No, parce. Antes de eso ya venía una olla de presión y después lo que explotó fue mucho más complejo de lo que siempre nos contaron. Así es. Y por eso, en este capítulo vamos a hablar de lo que pasó antes, durante y después del 9 de abril del 48. Porque, aunque es muy común, también es completamente errado tratar de ver un suceso o un evento sin su contexto. Así que, Vale, inicia tú y por favor cuéntanos de los años anteriores, que ahí es donde medianamente podemos ubicar que empieza todo. Bueno, pues vamos a hablar un poco más del Bogotazo, pero antes de meternos en ese miércolero del 9 de abril del 48, pues yo quería hacer una pausa y miremos qué estaba pasando en Colombia antes de que todo se prendiera, porque ese día fue un estallido claro, porque el país ya venía bien cargado. Imagínense esto, años 40, Colombia estaba gobernado por Alfonso López Pumarejo, un mal liberal que tenía ideas súper fuertes. El tipo quería mover las cosas, repartir tierras, mejorar la educación, meterle como seriedad al tema laboral, lo que llamó la revolución en marcha. Pero obvio, pues esto a los poderosos no les gustó para nada, y a los grandes terratenientes, ni a los conservadores, y hasta algunos militares, pues les pareció que estaba metiéndose con algo en lo que él no debía. En el 44, incluso intentaron tumbarlo con un golpe militar, no lo lograron, pero quedó clarito que la cosa estaba tensa, que había muchas fuerzas en contra de cualquier cambio. Y mientras tanto, en el campo colombiano estaba hervía. El problema agrario era durísimo, las tierras estaban súper concentradas en manos de unos pocos, y millones de campesinos trabajan como podían, y a veces tierras sin propiedad o en condiciones bien duras. López quiso hacer una reforma agraria, pero lo boicotaron por todos lados. Entonces los reclamos crecían y la frustración también. En el 46, la llegada del poder de Ospina Pérez, todo eso explotó más. Muchos liberales fueron echados del Estado y en varias regiones, sobre todo, que ya había bronca con la tierra de los conservadores. Llegaron con machete en mano. No era solo por política, era también por quien mandaba en las fincas. Quién tenía derecho a quedarse, quién tenía que irse, y eso causó desplazamientos, violencia y mucho miedo. Y bueno, los liberales mismos estaban divididos. Por un lado, los más tradicionales, y por otro lado, los que querían problemas. Apareció Jorge Eliezer Gaitán, que era como una voz nueva, fuerte, directa, hablaba con la gente sin dar tanta vuelta, señalaba a los que tenían como poder y decía como esto no puede seguir así. En el 46 se lanzan dos liberales, Turbay y Gaitán. El resultado es que se reparten los bonos y gana el conservador Ospina, un clásico. Y ahí viene otra película. El Estado, en vez de calmar los ánimos, le mete más leña al fuego. Reemplaza a los liberales como con cargos políticos, cerró espacios políticos y la violencia entre partidos creció muchísimo más en todo el campo. Y donde estaba la tierra ya era un problema desde hace rato. En medio de todo esto Gaitán empezó a sonar más duro. En el 47 lo nombran como jefe único del Partido Liberal. Y la cosa ya no era solo política, sino que era emocional. La gente veía como una esperanza en él
Y pues para las élites él era un susto completo. En Bogotá también se notaba como una tensión, habían huelgas, unas protestas, habían discursos que cada vez eran más fuertes. Y pues encima se venía la conferencia panamericana, o sea, una reunión de presidentes y diplomáticos pues en ciudad que estaban a punto de estallar. Y bueno, después de todo esto que venía pasando, llega el 9 de abril del 48 y ¡pum! Todo se revienta. Pero uno se pregunta por qué ese día fue tan clave, o sea, por qué marcó tanto la historia del país, qué fue lo que realmente pasó en las calles y pues en el corazón de Bogotá. Pero para entender bien cómo fue este día, con pelos y señales, le doy paso a Majo que nos va a contar pues los hechos concretos del Bogotazo. Adelante, Majo. Súper, gracias Vale por esta gran explicación. Y bien, para continuar quisiera que antes de que habláramos de los hechos concretos del 9 de abril, demos un poco de contexto sobre quién era Gaitán. Porque si bien su asesinato no es la única razón del estallido social de ese día, es importante que entendamos lo que este hombre representaba para el pueblo. Entonces, rápidamente les voy a contar. Gaitán nace en el seno de una familia que no sabía si catalogarse como pobre o media, liberal, y esto es un dato importante porque la conexión que su familia tenía con el Partido Liberal es determinante para su desarrollo político. Su relación con los papás no era mala, pero el papá era muy estricto y quería que estudiara algo que lo sacara de la pobreza. La mamá, por el contrario, sí apoyaba sus sueños, que estaban muy relacionados con estudiar derecho, irse a Europa, ser famoso e incluso llegar a ser presidente de Colombia. También por esta situación socioeconómica que vivía su familia, pues efectivamente su infancia estuvo llena de carencias materiales y de conflictos familiares que moldearon una sensibilidad social, podría decirse, que sería fundamental en su vida política. Desde el colegio se veía su gran pasión y habilidad por la política. Él intervenía oralmente en manifestaciones desde pequeño, escribía a periódicos, se destacó porque en 1917, en una campaña presidencial, él respaldó al candidato del Partido Liberal, recorriendo pueblos de Cundinamarca como orador y apoyando a este. Ya después, en 1920, él ingresa a la Facultad de Derecho, se gradúa como abogado penalista y pues bueno, construye la perspectiva teórica de su pensamiento. Y dentro de esta vemos que había una fuerte creencia en la institucionalidad. Gaitán confiaba en el valor de la ley, el partido y el voto. Él en 1936 llega a ser nombrado alcalde de Bogotá, también fue ministro de Educación y de Trabajo, y en el 44 él decide lanzarse anticipadamente como candidato a la presidencia. Las elecciones eran en el 46, pero lo hace anticipadamente como una forma de desafío a la tradición partidista. Él estaba con el Partido Liberal en ese momento, ya vamos a hablar un poco de esto, pero quería mencionar, él en el 46 no gana porque dentro del mismo Partido Liberal habían divisiones con los dos candidatos, por un lado Gaitán y por el otro lado Gabriel Turbay, de lo cual se beneficia el Partido Conservador, haciendo que Mariano Ospina Pérez termine ganando. Bueno, respecto a la parte liberal de Gaitán, que me parece uno de los aspectos más importantes que destacar de él, es que él, si bien pertenecía al Partido Liberal, incluso él murió como jefe del Partido Liberal, él no se puede catalogar como liberal. ¿Por qué? Él se destacó especialmente por ser crítico del bipartidismo en general. Criticaba a los dirigentes tradicionales de ambos partidos. Él demostraba que los liberales y los conservadores eran más o menos lo mismo en la práctica. En algún momento él estuvo en el Partido Conservador, también en otro momento él se desvincula del Partido Liberal e intenta hacer su propio partido, pero como no da mucho fruto, porque en un país partidista como Colombia llega a ser bastante complicado tener una plataforma política importante si no es con los partidos tradicionales. Entonces, por ende, él llega y se reintegra a finales de la década de los 30 al Partido Liberal. Pero sí, básicamente, él no lo podemos catalogar como liberal, ni conservador, ni socialista, sino más como un personaje populista. Él
se posiciona como una figura independiente que representa una tercera opción, la del pueblo unido contra la oligarquía. Y con esto vemos una otra característica muy importante de Gaitán, y es su relación con el pueblo. Él era intencional en vincularse con el pueblo, en las calles, en acercarse a las personas, tanto que se terminó considerando un representante de ellos. Le daba un lugar relevante y principal a la población, pues se mostraba defensor de los sectores más desfavorecidos de la sociedad y criticaba abiertamente las injusticias sociales y económicas. Incluso pues uno de los títulos más famosos que recibe Gaitán es el caudillo del pueblo. Y otra cosa que lo ayuda bastante en esto es la excepcional oratoria que tenía. Él tenía un discurso cautivador, porque él usaba un lenguaje sencillo. Él usaba el lenguaje del pueblo, él sabía hablarle al pueblo, pero no era un lenguaje, no era un discurso carente de teoría o de estudios. A él lo criticaban mucho justamente porque decían que era un demagogo, término para referirse pronto a un personaje político que decía show y que basaba toda su estructura política en el discurso, etc. Pero él decía, sí, soy un demagogo, porque efectivamente tengo muy buena relación con el pueblo. Efectivamente, la estrategia y la campaña y la visión de Gaitán era muy vinculada a su relación profunda con el pueblo, en darle lugar al pueblo, en darle autoridad al pueblo, pero lo que él hacía era no hacerlo con sustentos teóricos vacíos. Él tenía buenos sustentos teóricos porque él era estudioso, él no hablaba desde ideas vacías. Entonces eso fue bastante determinante, y así es como termina Gaitán volviéndose un héroe popular. Se termina volviendo en la pesadilla para las élites, especialmente para las élites conservadoras, en ellos genera gran temor. Pero bueno, esto es apenas un abrebocas sobre quién es Gaitán. De hecho, todo lo que les decimos es basado en el texto de Herbert Brown, Mataron a Gaitán, que se les recomendamos si les interesa profundizar en quién era Gaitán y tener otras perspectivas de él mucho más amplias. Es un gran texto y también abarca el Bogotazo. Entonces, con este texto estamos seguros que van a poder tener una profundidad mucho mayor de este personaje. Pero bueno, ahora que entendemos un poco el valor que Gaitán tenía para el pueblo, llegó el momento de hablar, ahora sí, de lo que pasó el 9 de abril. Gaitán cae herido. De inmediato todos reaccionan. Intentan trasladarlo lo más pronto posible en un taxi a la clínica central. Después de su llegada, media hora después, les informan a la 1:55 p.m. que Jorge Eliezer Gaitán había muerto. Mientras tanto, en la carrera séptima, la gente que había presenciado este hecho estaba en shock y en furia, y como respuesta capturaron al presunto asesino, Juan Roa Sierra, quien había sido retenido por un policía y puesto en una droguería. Sin embargo, estos lo lincharon brutalmente y arrastraron su cuerpo por toda la séptima hasta dejarlo frente al Palacio Presidencial. En la clínica La Central le correspondió al ministro Darío Chandía anunciar públicamente la muerte de Gaitán a todas las personas que se habían aglutinado frente a este lugar. La noticia del asesinato se difundió rápidamente, por telégrafo, radio y teléfono. El país entero empezaba a estremecerse. A los colombianos en el exterior, a los colombianos en el exterior, a los colombianos en el exterior, a la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a abril de 1948, año entre las 6:14 y 15, fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador. Casi de inmediato comenzaron a organizarse grupos espontáneos de manifestantes. Unos se dirigieron a ferreterías para armarse con machetes y otros tipos de armas. Por otro lado, unas 200 personas se reunieron en la Plaza de Bolívar y 80 soldados intentaron contenerlas, pero pronto abrieron fuego. Empieza a llover y camiones cargados de personas armadas comienzan a llegar desde distintos sectores de Bogotá al centro. Se organizan para dirigirse hacia los edificios que representaban para ellos el poder que había silenciado a Gaitán. Le prenden fuego a la sede del periódico El Siglo, diario de Laureano Gómez. Asaltan el Palacio de San Francisco y con los inmuebles que sacan hacen hogueras para incendiar tranvías y otras partes de las calles. Lanzan piedras contra el Capitolio Nacional, donde recordemos se estaba haciendo la Conferencia Panamericana. También otro grupo intentó tomar el Palacio Presidencial, pero fueron abatidos. Por otro lado,
En las estaciones de policía empiezan a liberar a los presos. Incendian el Palacio Arzobispal y también el Palacio de Justicia. Finalmente, el Palacio San Carlos, que había sido recién remodelado para la Conferencia Panamericana, es saqueada. En medio del caos, se desata también una ola de saqueos comerciales. El eje de este se limitó a una cruz, por la carrera Séptima y por la calle Jiménez. Y según registros, más de 150 inmuebles resultaron destruidos. Y así es como las manifestaciones se terminan convirtiendo en enfrentamientos entre policías, liberales, conservadores e incluso comunistas. Ya en las horas de la tarde, un grupo de manifestantes toma por la fuerza los estudios de una emisora radial, desde donde invitan a la población a tomarse las calles. Vengo a invitaros a que toméis las armas, a que forméis batallones y a que marchemos esta noche a vengar en el Palacio de los Presidentes. Además, se difundieron rumores como la supuesta muerte del presidente Ospina, y la agitación se extendió a otras emisoras, que también fueron ocupadas e utilizadas para propagar información falsa. Entre los que se tomaron las emisoras estaba el célebre poeta y literato Jorge Gaitán Durán. Pueblo liberal de Colombia, el gobierno conservador ha caído, el doctor Gaitán empieza a ser vengado. A la carga, liberales de Colombia, a la carga. El mártir Jorge Eliezer Gaitán, quien vilmente fue asesinado por las manos goras, no puede quedarse impune. Esa muerte debe ser vengada y la vengaremos hasta el último momento. A lo largo de esta dura jornada, vemos cómo los ataques se dirigen de manera selectiva contra símbolos del poder económico, atacando ciertos hoteles, pero dejando otros intactos, o incluso vandalizando la casa de Laureano Gómez, pero dejando las casas de los otros políticos intactas. Ya para las 6 de la tarde, los hospitales desbordaban con heridos. Y es en este momento cuando el gobierno ordena cortar el suministro eléctrico para silenciar las transmisiones radiales, que según las autoridades instigaban a la población para que se siguieran movilizando. Aun cuando parecía haber menos personas y menos disturbios, la tensión se sentía en las calles. La ciudad seguía en llamas y el grito de un pueblo que demandaba justicia no dejaba de escucharse en el aire. Al día siguiente, enfrente de una multitud reunida en la sede del periódico El Tiempo, dirigentes del Partido Liberal anuncian que el gobierno y la oposición llegaron a un acuerdo político. Pues resulta que en la noche anterior, un grupo de liberales, entre ellos Carlos Lleras Restrepo, Luis Cano y Darío Chandía, llegan al palacio a reunirse con Mariano Ospina, ya que supuestamente este los había citado. Años después, se enteran de que fue el secretario del presidente quien por su propia cuenta los llamó. Sin embargo, esto dio frutos, pues se llegó a un acuerdo. Este acuerdo consistía en que existiría un gabinete compartido entre 6 ministros conservadores, 6 ministros liberales y un militar. Y aunque llegaron a ciertas personas a proponer otras acciones militares para intervenir en la situación, todas estas fueron rechazadas por el gobierno, ya que se había logrado el acuerdo anteriormente mencionado. Y con esto se logra aparentemente el orden de la ciudad y del país. Esto no ocurre hasta el 18 de abril en Barranca Bermeja, uno de los pocos lugares donde la rebelión había triunfado. En este día, la ciudad por fin es entregada, pues confían en el gobierno en que las cosas van a cambiar. Sin embargo, nada de esto sucede. Ahora, ¿por qué muchos dicen que el Bogotazo es el inicio de la violencia? Ya nos hemos dado cuenta de que no es así. Pero efectivamente, después de este fatídico día, las cosas empiezan a empeorar. ¿Qué pasó después? Nata, cuéntanos. Ciertamente la historia que ya hemos escuchado marcó un punto de inflexión decisivo para la historia de Colombia. Pero desde el 8 de abril de 1948, ¿qué pasó? Pues la muerte de Gaitán no solo desató una ola de violencia inmediata, sino que también marcó el inicio de una nueva etapa de confrontación nacional, cuyas consecuencias aún se sienten en la vida política, social y urbana del país. La revuelta comenzó en Bogotá, pero rápidamente se extendió a otras ciudades del país. En la capital, el saqueo arrasó con más de 142 construcciones en el centro histórico. Las llamas consumieron más de 150 edificios entre la carrera Séptima y la avenida Jiménez. La deconstrucción ofreció a las élites gobernantes una oportunidad inesperada: remodelar el centro bajo nuevos intereses urbanos y estratégicos, como lo cuenta Canal Capital en ¿Cuáles fueron las consecuencias del Bogotazo?
primeros decretos, el 1370 del 28 de abril de 1948, ordenó la expropiación de una manzana entera para relocalizar al ejército y a las oficinas gubernamentales en la manzana ubicada entre la carrera séptima y octava, para estar así en contacto permanente con la presidencia de la República. Según se cuenta en el texto, impacto del Bogotazo en las actividades residenciales y los servicios de alto rango en el centro histórico de Bogotá, de Amparo de Urbina y Fabio Zambrano. Así, en paralelo, se diseñó un ambicioso plan de reconstrucción. El gobierno contrató al renombrado urbanista Le Corbusier para reimaginar Bogotá desde un enfoque moderno, funcionalista y centralizado, dando inicio al plan piloto de lo que se llamó el Plan de Reconstrucción de Bogotá, cuya primera etapa fue publicada en la revista Proa. Pero las consecuencias del Bogotazo fueron mucho más profundas que los daños materiales. Según Castaño y Castrillón, en 2019, este evento expuso las raíces de una violencia mucho más estructural: la lucha por la tierra, el dominio económico y el poder regional, los cuales ciertamente datan de tiempo atrás del Bogotazo. La violencia no se limitó a desplazamientos armados, sino que se conformó una guerra de masacres, desplazamientos forzados, desapariciones y magnicidios, como lo retrató, por ejemplo, Botero en varios de sus cuadros sobre la violencia. El periodo conocido como la violencia no surge en consecuencia del Bogotazo. La violencia comenzó con conflictos políticos locales entre liberales y conservadores, principalmente por el control del poder regional y las tierras. Estos enfrentamientos se intensificaron tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Fue la gota que derramó un vaso lleno de problemas sociales que venían de hace ya mucho tiempo. La sociedad, sin embargo, respondió con resignación, como señalan los estudios de César Augusto Agudelo Gómez en su texto Representar el Bogotazo en Colombia, apuntes para su comprensión como un shock político para representar el conflicto y el posacuerdo. La reacción no fue de resignación, sino de olvido, como si la violencia se hubiese normalizado. Las élites políticas, lejos de resolver los conflictos de fondo, impulsaron pactos nacionales excluyentes, reformas agrarias fallidas y prácticas paraestatales de represión. Pero el impacto también se sintió en el ámbito político. En aquel momento, el presidente Ospina Pérez prohibió reuniones políticas, clausuró el Congreso y despidió a los gobernadores liberales. En protesta, los liberales no presentaron candidato presidencial, lo que permitió que el conservador Laureano Gómez llegara al poder sin oposición, instaurando un régimen autoritario que censuró la prensa, reprimió los sindicatos y recortó liberales civiles. A nivel urbano, la transformación del centro provocó un desplazamiento social. La élite se mudó a Chapinero y los sectores populares fueron empujados hacia el sur y el occidente, lo que profundizó la segregación y consolidó desigualdades que aún definen la ciudad, como lo dice Fernando Rojas Parra en su texto 9 de abril, una excusa para la transformación de Bogotá. A más de 70 años del asesinato de Gaitán, su figura sigue siendo símbolo de una Colombia que pudo haber sido distinta. Su relevancia en la historia del país llevó a que estuviera en la versión pasada del billete de 1.000 pesos. Sin embargo, repensar el Bogotazo no es solo revisar el pasado. Es una herramienta para comprender nuestras violencias actuales y proyectar un país donde la justicia social no sea postergada. Solo reconociendo que nuestras heridas nacen de una mezcla de ambiciones geopolíticas, explotaciones económicas y desprecio por la vida y el entorno, podremos aspirar a un futuro verdaderamente distinto. El Bogotazo no solo marcó el colapso de una esperanza política, fue también el inicio de una larga noche de violencia, y solo comprendiendo sus causas profundas podremos empezar a salir de ella. Esto fue Contrahistoria, donde nos detenemos a mirar lo que a veces se prefiere olvidar. Hoy hablamos del Bogotazo, no como una fecha suelta en el calendario, sino como una factura profunda que sigue marcando la historia de Colombia. Recordar no es suficiente, hay que interpretar, cuestionar y confrontar lo que nos han contado, porque solo desde la contrahistoria, desde esa mirada incómoda pero necesaria, podemos empezar a imaginar un país diferente. Gracias por escucharnos y nos encontramos en el próximo episodio.